Sigue también a Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona y en facebook.com/lanochedearjona. No sé si empiezas tu día o si lo estás terminando, pero seas madrugador o trasnochador, me comprometo a que la próxima vez que te vayas a la cama seas sabiendo muchas cosas más. Por eso ahora, en La Noche de Arjona, nos rodeamos de expertos para resolver todo tipo de preguntas. Déjame que te voy a presentar a un colega, a un compañero, a uno de los periodistas españoles que mejor conoce el Vaticano y el pontificado de las últimas décadas. Hablo de Juan Vicente Boo. Pero es corresponsal del diario ABC durante más de 20 años ante la Santa Sede. Es autor de varios libros de los papas contemporáneos. Acaba de publicar León XIV, el Papa de la Nueva Era, una obra que intenta explicar no solo quién es el nuevo pontífice, sino también por qué su elección puede marcar un cambio profundo en la Iglesia y en su relación con el mundo contemporáneo. Vorrei che fosse nostro primo grande desiderio. Hermanos y hermanas, quisiera que este fuera nuestro primer gran deseo. Una Iglesia unida, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Juan Vicente Boo, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Adolfo. Encantado de estar contigo y con todos los oyentes. Muy amable. ¿Estamos ante una biografía clásica de León XIV o surge más bien de experiencias personales y viajes compartidos con el pontífice? Pues resulta que no es una biografía. Hay 4 fantásticas muy accesibles en España, pero esto es el primer ensayo sobre el pontificado. Naturalmente, había que esperar un año, ¿no? Quizá normalmente hay que esperar más, pero este primer año ha sido tan abundante, tan coherente y tan sistemático que ya se podía hacer. Entonces, yo he trabajado para presentar la persona y el pontificado. He tenido que investigar más en la persona de lo que sabía, pues de verle actuar como prefecto de los obispos. Y ahí he descubierto facetas fascinantes. La riqueza suya personal explica su capacidad analítica y su modo de gobernar. Entonces, comienzo por explicar la persona, como te contaba, después las líneas de su magisterio y luego los grandes desafíos con los que está lidiando, para al final comentar también las soluciones y las esperanzas. Como ves, es un menú fuerte. Vamos a intentar ordenar nuestra conversación. En los días previos al cónclave, ¿su nombre aparecía de verdad entre los candidatos con opciones o fue una sorpresa para la mayoría? Bueno, como tú dices, fue una sorpresa para la mayoría, Adolfo, no para los insiders. Y uno de los motivos es que, 2 motivos. El primero fue que en el precónclave, que es donde se decide quién va a ser el Papa, en el sentido que se traza un retrato robot de cuáles son los problemas, cuáles podrían ser las soluciones, y eso va dándote el retrato robot de la persona más indicada para asumir la tarea, ¿verdad? Bueno, ahí hablaron mucho cardenales hostiles a Francisco, un poco amargados, etcétera, y eso confundía mucho al público. Y luego el segundo motivo es que bastantes personas que veían a Prevost como el mejor de los candidatos estaban callados y no lo decían, porque si se habla de un candidato, enseguida salen a atacarle con mentiras, como sucedió en los 2 últimos días antes del encierro, el cónclave en la Capilla Sixtina. Y por eso muchas personas que sabían de sobra que tenía un consenso amplio no hablaban de él, y muchos vaticanistas pues tampoco, ¿no? Porque las mentiras siempre dejan pozo, ¿verdad? Y cuando sale elegida una persona sobre la que 2 días antes se vertían toneladas de fango, siempre queda la duda. Tú conoces bien cómo funcionan los equilibrios internos del Vaticano. En tu opinión, ¿qué vieron los cardenales en León XIV para elegirlo papa en este momento concreto donde además todos tenemos cierta tendencia a etiquetar el comportamiento, en fin, la imagen pública? Yo creo que es un papa valiente, un papa que ha sido capaz en un momento crítico de enfrentarse a los más poderosos y hacerlo además sin complejos, ¿eh?
Efectivamente, es un papa valiente, pero es también un papa reflexivo, sereno. En italiano se dice pacato, ¿no? Como discreto, pero que luego, cuando tiene que decidir, decide con fuerza, y cuando tiene que arriesgar, arriesga con fuerza. A mí me recuerda en muchos aspectos a Francisco. Recuerdo una vez, volvíamos de no sé qué país, he hecho muchos viajes internacionales con los 3 papas anteriores, ¿no? Pues le comentaron de Estados Unidos, que tenía amigos ahí y que querrían algunos americanos cambiar de papa, ¿no? Y dijo sencillamente: yo no le tengo miedo a los norteamericanos, ¿no? Que es más o menos lo mismo que el Papa León dijo en África, ¿no? Yo no tengo miedo, dijo discretamente, a la administración Trump, ¿no? Porque él evita las confrontaciones, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estamos ante una persona, y es lo que comentaba antes Adolfo de sus múltiples facetas, que cuando era misionero en Trujillo fue amenazado de muerte por Sendero Luminoso, como todos los sacerdotes extranjeros, y de hecho Sendero Luminoso mató a unos cuantos. Y los agustinos norteamericanos y uno canadiense que estaban allí decidieron quedarse y arriesgar. Y la gente le acompañaba en los momentos así más peligrosos, o para que no viajase solo, no se moviese solo, ¿no? Entonces, claro, ante eso, lo que digo, un presidente americano, pues fíjate tú, ¿no? De todos modos, como te decía antes, es discreto, y cuando hace unos días Trump le acusaba de algo totalmente desquiciado, ¿no? Decía: el Papa León quiere que Irán tenga armas nucleares. Mentira total, porque los papas están contra las armas nucleares, no quieren que ningún país las tenga, y eso lo saben hasta los niños pequeños, ¿verdad? Pues él respondió: bueno, a mí no me importa que me ataquen, pero si me atacan, que me ataquen al menos con la verdad. Modo elegantísimo de decir: es un mentiroso. Ese es el personaje. En el libro presentas a León XIV como un hombre culto, un hombre muy preparado intelectualmente. Cuéntanos cuál es el perfil académico de León XIV. Mira, pues esto fue para mí un descubrimiento, porque yo sabía que él era matemático, teólogo y jurista. Es doctor en Derecho Canónico por una de las mejores universidades pontificias en Roma, el Angelicum. Pero cuando estaba en la Universidad de Villanova, en Filadelfia, estudiando matemáticas, antes de entrar, por así decir, al noviciado de los agustinos, estudió también filosofía, con lo cual tiene un background amplísimo. Y la impresión que me ha ido dando al leer escritos suyos antiguos, sobre todo en la etapa de prior general, los 12 años de prior general, es que es un intelectual de la talla, y perdona que lo diga así, de Ratzinger. Todos sabíamos que Joseph Ratzinger era uno de los mayores intelectuales de Europa, porque había escrito muchos libros. Prevost había escrito 0, porque todas sus intervenciones eran homilías, informes internos, cartas para los agustinos, etcétera, ¿no? Pero su capacidad analítica se ha notado ya en los 2 documentos anteriores sobre inteligencia artificial, y, por supuesto, va a ser un descubrimiento para el mundo con la encíclica Magnifica Humanitas. Él ha trabajado ya en 2 documentos muy complejos, y cada mes ha dosificado un gran discurso sobre revolución digital, redes e inteligencia artificial. Y esto va a salir a la luz y todo el mundo lo va a ver. ¿Él ve la tecnología como una amenaza espiritual o como una herramienta útil? Bueno, lo ve como las 2 cosas. La tecnología es una amenaza si se usa mal, pero él no es tecnófobo, es tecnófilo, diría yo, ¿verdad? Primero, a él le gusta mucho, como en su generación, era típica de una revista en América. Yo fui corresponsal muchos años en Nueva York también y conocía esto de antes, que se llama Mecánica Popular. Y te enseña a hacer arreglos, a arreglar motores. Entonces él hacía instalaciones eléctricas. Un día casi se muere electrocutado. Arreglaba motores, he conducido coches hasta hace 1 año, porque le gustaba conducir él solo y no necesitaba ni chofer, ni secretario, ni nada, ¿no? Y como es matemático y siempre ha estado pendiente de eso, y es el primer papa que ha estado antes en redes sociales, pues diseñó también la primera página web de los agustinos, junto con otro agustino, ¿no? Con lo cual a él le encanta la tecnología, y su batalla es que no seamos esclavos de la tecnología, ni que nos dejemos robar la humanidad por
inteligencias artificiales que imitan a personas, mienten en el sentido de que se presentan con rostros humanos, con voces humanas, con empatía humana, pero son máquinas. Y entonces su batalla es esta, enseñarnos a usarlos como instrumentos y a no dejarnos perder nuestra humanidad por, entre paréntesis, y perdona la expresión, Adolfo, por comedura de coco a cargo de una IA. Juan Vicente, Europa vive una secularización muy fuerte mientras la Iglesia crece en África y crece en Asia. ¿Cómo interpreta él este cambio de centro de gravedad del catolicismo? Bueno, él lo interpreta como matemático, de un modo muy analítico. De hecho, hace unos meses ha recibido a dos personas, un británico y un americano, que se tomaron el tiempo de hacer un trabajo imposible. Y es que cada año el Vaticano publica el anuario estadístico de la Iglesia Católica, con todos los datos de todas las diócesis, bautizos, ordenaciones sacerdotales, todo está ahí, ¿no? Claro, esto es una montaña de números. Pues estos estudiaron las series numéricas y llegaron a una conclusión que es distinta de la percepción popular. Es cierto que la Iglesia está creciendo en África y está disminuyendo en Europa, aunque en Europa hay un fenómeno interesantísimo de bautizos de adultos en Francia, en Bélgica, se empieza a notar también en España, y de regreso de los jóvenes por su cuenta, ¿no?, que buscan espiritualidad. Pero bueno, volviendo a los números. Los números de África no son mejores que los de Europa en proporción. El motivo es simplemente demográfico. África es el último continente que está en crecimiento demográfico. La mitad de los países del mundo están perdiendo población. Y entonces los números corresponden a ese aumento de población, pero son inferiores a los de Europa. Quiero decir, el número de sacerdotes por número de católicos es inferior en África a Europa. O sea, en Europa hay mucha más generosidad en las vocaciones sacerdotales, en las vocaciones religiosas, en la preocupación por los demás, con lo cual hay que ponerlo en su contexto. Tú has seguido de cerca varios pontificados. ¿Qué parecido, qué diferencias, como te resulte más cómodo, tiene León XIV respecto de Juan Pablo II, Benedicto XVI o Francisco? Pues mira, por utilizar una presentación muy sencilla, que al Papa Francisco no le gustaba, yo tuve la suerte de conocer a Juan Pablo II. Bueno, yo soy un año más mayor que el Papa, es la primera vez que me sucede, pero claro, en algún momento te tiene que suceder, ¿no? Pues yo tuve la suerte de conocer al Papa Pablo VI en un encuentro con universitarios en Roma en 1972. No tengo muchos recuerdos, en cambio sí tengo muchos intensísimos de Juan Pablo II. Y disfruté de modo increíble el primer viaje de un Papa a España, Juan Pablo II, en 1982, que tenía como lema testigo de esperanza. Es el hombre que había aguantado la tormenta tras el telón de acero y demás. Bueno, pues Juan Pablo era el Papa de la esperanza, Benedicto, porque con Francisco nos hemos acostumbrado a llamarles cariñosamente a todos por el nombre, no hace falta decir el número, ¿verdad? Benedicto era el Papa de la fe, evidentemente, y Francisco era el Papa de la caridad. Y esto es lo que a Francisco no le gustaba, que él no quería que le pongan de ejemplo y demás. Yo diría que León es el Papa de la unidad. Está en su lema episcopal y papal, y lo dijo en los primeros 3 minutos hablando en el balcón cuando fue elegido. ¿Cómo es en las distancias cortas? ¿Qué te ha sorprendido personalmente de él? Bueno, yo nunca he estado con él personalmente, le conocía de antes, pero no personalmente, así como los anteriores he estado muchísimas veces, ¿no? Mira, es una persona tímida, o sea, es una persona cariñosa, pero reservada, o sea que él disfruta, pero nunca se convertía en el centro de la conversación o en el centro de la atención, o sea, es muy cordial, pero un poco en segundo plano. Esto sucedía también con el Papa Benedicto, que en las distancias cortas era entrañable, pero cuando había público era más, pues un poquito más reservado, ¿no? Y también es una persona que desde su etapa de misionero, que no empezó en Perú, empezó cuando era estudiante de teología en Chicago y hacía voluntariado con laicos entre personas con adicciones, alcohólicos, toxicómanos, etcétera. Ahí empezó a estar a gusto y de modo natural con personas con problemas. Entonces,
cercanía, ese deseo de estar con personas con problemas, como el buen samaritano, es otra de sus características. Juan Vicente Bó es el autor del libro León XIV, el Papa de la Nueva Era, que publica Espasa. Compañero, Juan Vicente, gracias por atenderme, muy amable, gracias y buenas noches. Gracias, Adolfo, y muy buenas noches. Presta atención a esto que te quiero contar ahora, porque a lo mejor piensas que lo sabías todo sobre el sueño. Por ejemplo, escucha, lo saludable es dormir entre 7 y 9 horas diarias y en horario nocturno. Que mientras duermes, tu cerebro no se apaga. De hecho, durante la fase REM, esa que es cuando estamos soñando, está casi tan activo como cuando estás despierto. Es el momento en el que procesa emociones o consolida recuerdos, en fin, ordena lo vivido. O que una persona puede tener entre 4 y 6 sueños cada noche, pero la mayoría se olvidan en minutos. Bueno, lo que no sé si sabías es que mientras duermes, tu sistema inmunitario se está fortaleciendo. Querida Mónica García, más cosas sobre el sueño. Buenas noches. Hola, Adolfo, de nuevo. Pues por el contrario, si cada vez duermes peor y duermes menos, claro, eso tiene consecuencias directas, desde resfriarte más hasta responder peor a una vacuna. De hecho, la evidencia científica demuestra que la falta de sueño reduce la producción de anticuerpos y debilita la respuesta inmunitaria. De todo esto habla en profundidad el catedrático de inmunología, Alfredo Corel, en su libro Inmunidad en Forma, donde insiste en algo clave, Adolfo: el sueño, junto con la alimentación y el ejercicio, pero el sueño es uno de los pilares fundamentales para mantener nuestras defensas en forma. Doctor Corel, profesor Corel, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Adolfo, Mónica. Cuando dormimos, ¿qué está haciendo exactamente nuestro sistema inmunitario? ¿Por qué el sueño es tan importante para las defensas? Bueno, durante el sueño sabéis que se resetean muchas funcionalidades de nuestro cuerpo. Bueno, pues el sistema inmunitario no es ajeno, y en la fase esta de sueño profundo, no cuando movemos los ojos, en la fase no REM, hay unas fases de sueño profundo a lo largo de la noche en las que se enciende lo que llamamos un estado proinflamatorio. Se ponen en marcha sustancias que en condiciones normales inducirían inflamación y que el sistema inmunitario necesita para que las células vuelvan durante la noche al lugar donde tendrían que estar y que durante el día se han estado moviendo. Entiendo. Así que es una cuestión imprescindible, y además es contraria a esta inducción del sistema proinflamatorio, es contraria a en esos momentos baja el cortisol de nuestro organismo, que es también una respuesta de inflamación, con lo cual va todo acompasado. Y cuando hablamos de defensas, ¿qué debemos imaginar? Es decir, ¿cómo son esas famosas defensas? ¿Qué tamaño tienen? ¿Qué forma tienen? ¿Tienen color? No sé, ¿cómo son? Bueno, las defensas es un concepto metafórico para hablar de todo lo que es el sistema inmunitario y que engloba muchísimos moléculas y células. Incluso, si me apuras, podríamos hablar que engloba tejidos del cuerpo. Así que no hay un color, ni un tamaño, ni una forma común a todas ellas, pero sobre todo me gustaría destacar las células del sistema inmunitario, que las principales son los linfocitos. Esto ya les sonará a los oyentes, son células muy específicas, muy especializadas, y algunas de estas células producen la maquinaria perfecta frente a cualquier infección, como son los anticuerpos, que son armas de destrucción muy, muy, muy finas. Para que te hagas una idea, los anticuerpos encajan con la sustancia frente a la que van dirigidos como una llave encaja en su cerradura. Es un encaje perfecto. Uh-huh. Oiga, en su libro habla de la higiene del sueño como un pilar básico. ¿Es verdad que dormir mal puede hacer que enfermemos más fácilmente? Sí, porque como te decía, si cada noche en las fases profundas del sueño se enciende el sistema inmunitario en modo inflamatorio, y una noche te levantas antes de tiempo o duermes menos horas y te levantas con esa fase encendida, pues no pasa nada. Si esto te pasa puntualmente unos días o unas semanas, si me apuras, probablemente no pasa nada, y cuando todo vuelva a lo que debía ser y tú vuelvas a dormir como debías dormir, todo se restaure. El asunto es cuando de modo reiterado, durante mucho tiempo de tu vida, duermes mal.
si te levantas continuamente con este sistema inmunitario encendido en su modo inflamatorio, pues acabar teniendo problemas metabólicos graves, como puede ser la diabetes o como puede ser la obesidad. Así que hay una correlación directa entre tu calidad de vida y tu salud con el sistema inmunitario y las horas que duermes. Uh-huh. Alfredo, el problema no es solo dormir poco, también dormir mal. Me refiero a interrupciones constantes. En el caso de mujeres que están viviendo el periodo perimenopáusico o la propia menopausia, se despiertan con sudores nocturnos, con sofocos. Si esto es así, las mujeres en una determinada edad se vuelven más vulnerables por el simple hecho de dormir peor. Podría ser, pero fíjate que creo que cuando se despiertan con los sofocos es igual que cuando me despierto yo porque tengo que ir al servicio a orinar. Esos despertares suelen producirse cuando estamos en las fases de sueño superficial, no en el sueño profundo. O sea, durante la noche vamos pasando del sueño profundo al superficial varias veces a lo largo de la noche, varios ciclos. Y entonces el problema es cuando nos levantamos en el sueño profundo, que es cuando te suena el despertador. Pero cuando tú de modo espontáneo te despiertas, probablemente es porque estés en las fases de sueño superficial y esta interrupción, hombre, es un poco mala, pero no es tan terrible. No es tan terrible, porque puedes volver a dormir y coger otra vez el sueño. Oye, ¿y se puede recuperar el daño de una mala noche durmiendo más otro día? ¿O el sistema inmune ya está tocado el día que no hemos hecho bien los deberes? Bueno, yo creo que esa recuperación es más de cansancio, ¿no? Una recuperación física, seguro que sí. Si has dormido mal una noche, te puedes echar una siesta larga y recuperar ese sueño y ese cansancio. Pero el sistema inmunitario, ahí no hay tanta recuperación. Así que, como te decía, si de modo puntual duermes mal unas pocas noches, bueno, pues tampoco hay que ser muy talibán y tienes que intentar dormir bien. El problema es cuando duermes mal continuamente y duermes muy poco todas las noches. Ahí sí que vas a tener un problema que ya no es reparable. Así que mucho cuidado con esto porque hay problemas metabólicos asociados. Uh-huh. Sé que el profesor Corell es un gran defensor del kéfir. Me alegro encontrarme a un gran defensor del kéfir porque yo, además de gran defensor, soy gran consumidor. ¿Cómo un simple y maravilloso fermento como el kéfir puede potenciar nuestro sistema inmune? No sé, ¿lo hace también el yogur o solo el kéfir? Bueno, hay que generalizar un poquito más, como tú bien me preguntas, porque el kéfir es maravilloso, pero el yogur también lo es. Lo que pasa es que cada uno es en su medida. ¿Qué es lo que están aportando las dos cosas al organismo? Bacterias que llamamos probióticas. Bacterias que, sin anidar en tu intestino, van a generar en tu intestino un entorno saludable para tu propia flora intestinal, lo que ahora llamamos microbiota. La microbiota y su salud están consideradas cada vez más como un vértice de nuestra salud general y inmunitaria en particular. Así que tomar todos los días un probiótico para mí es imprescindible ya en este momento. Y estoy hablando de un probiótico alimentario. Por lo tanto, en nuestro entorno los más accesibles es el yogur y el kéfir. En otros entornos, pues mira, los alemanes tienen su chucrut, que es la leche fermentada, o las coles fermentadas, o los coreanos tienen también el kimchi, que es de ese estilo. Y luego hay kéfires de agua, que también hay en algunos sitios que se toman, o en las zonas de Asia tienen los kombuchas, que tienen bacterias y levaduras fuera del entorno lácteo. Es decir, hay muchísimas bebidas que se han generado a lo largo de la historia en distintas localizaciones geográficas, pero el kéfir, si te gusta tanto, te diré que es uno de los más ricos porque el que compras en comercio, que seguro está mucho más higiénico y está mucho más controlado el número de bacterias y de levaduras que tomas, puede tener hasta 16 tipos de bichitos distintos viviendo dentro, mientras que el yogur tiene 2. El yogur tiene 2, que son las 2 bacterias del yogur, que son maravillosas, pero tiene 2. Y el kéfir puede tener 16. Y el que haces en casa, y ahí va la gran diferencia, puede tener más de 40 cepas distintas de bacterias y levaduras. O sea que lo único que hay que tener unas precauciones de higiene tremendas para que aquello no se nos estropee ni se nos contamine con ninguna bacteria mala. Exacto. En casa, cuando, en fin, pasamos el kéfir por el colador, ya sabe, el proceso que se sigue, hablamos de ordeñar. Voy a ordeñar al kéfir, ¿no? Y sí que andamos con mucho cuidado porque efectivamente, en fin, su aspecto estéticamente no es muy guapo, pero desde luego sí que notamos que tiene unos efectos muy, muy saludables. Oiga, si tuviera que dar 3 consejos claros
para mejorar nuestras defensas desde esta misma noche, ¿cuáles serían? Pues mira, en España el dormir bien, porque yo creo que dormimos mal y sobre todo hemos hablado de la longitud del sueño, pero también, como me decías tú, la calidad, inducir bien el sueño, quitar luces, quitar ruidos, tranquilizar el entorno, el ambiente, no estar hasta el último minuto viendo la televisión o viendo el móvil, la pantalla. Así que inducir un sueño, relajarnos antes de dormir para inducir un sueño bueno, comer saludable. Y en este comer saludable introduciría, si no lo tienen ya los oyentes, un probiótico al día, sin ninguna duda. Y el tercer pilar, hay muchos, pero el tercero también para mí muy importante es el ejercicio. Hay que movilizarse, hay que hacer ejercicio con una promedio semanal de 150 minutos, que son 2 horas y media. Y en ese ejercicio tiene que haber ejercicios de entrenamiento muscular, de fuerza, no solo cardiovasculares, sino también un poquito de fuerza. Y el ejercicio está asequible a todo el mundo, tenga la edad que tenga y tenga el estado de salud que tenga. Todo el mundo tiene siempre un margen de mejora de su actividad física diaria. Los oyentes de este programa y yo mismo tenemos el privilegio de cada programa buscamos siempre a los mejores expertos en cualquier materia. Y desde luego la salud es un tema que nos interesa mucho. Habrán percibido los oyentes que todos estos grandes expertos coinciden al 100% con estos pilares: el sueño, la nutrición y el ejercicio. Y yo siempre me permito, Alfredo, por sentirme cerca de ustedes con ese enorme conocimiento, uno más, un propósito de vida. Es decir, relacionarte y tener en la vida razones para vivir. Por tanto, el sueño, la alimentación, el ejercicio y una o muchas razones para vivir es lo que no solamente las defensas, sino te mantienen entendiendo que la vida es un momento maravilloso que hay que disfrutar cada hora que pasa. No sé si estás de acuerdo conmigo, profesor. Absolutamente, y además las relaciones sociales también potencian el sistema inmunitario. No hablando de redes sociales como Twitter o Instagram, no. El número de buenos contactos que tú tienes en tu vida, en tu día a día, es muy bueno para las defensas, así que totalmente de acuerdo contigo. Bueno, si quieres profundizar en este asunto, Inmunidad en Forma, lo firma el profesor catedrático de Inmunología, Alfredo Corel. Profe, gracias por atenderme a estas horas, muy amable, gracias. Gracias a ti, Adolfo, buenas noches. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. La magia de la radio nos permite volar, situarnos a casi 10.000 kilómetros de nuestro país. Ese lugar ha sido identificado como uno de los más calurosos del mundo. Se trata del desierto de Sonora, un lugar tan extenso que su territorio se divide entre 2 países, entre México y Estados Unidos. Allí en el desierto de Sonora, hace un par de años, la NASA llegó a registrar una temperatura de 80,8 grados centígrados. Unas condiciones extremas, en un lugar muy concreto de esa zona desértica que, por cierto, es el hogar de algunas personas. Allí viven los seris, una comunidad indígena que habita en este desierto americano. En sus áridas tierras conviven escorpiones, coyotes, palomas, pumas. Y una de las imágenes más características del desierto de Sonora la protagoniza el cactus saguarau, una especie que llega a alcanzar los 15 metros de altura, que es capaz de sobrevivir en el extremo clima desértico durante más de 200 años. Por cierto, ¿por qué los cactus tienen espinas y no hojas como el resto de las plantas? Vamos a hablar con un experto, él es Mariano Sánchez, es arborista, es coordinador del máster de arboricultura urbana de la Universidad Complutense de Madrid, está al frente de la Asociación Española de Arboricultura, que leo en el diccionario, es la ciencia que comprende la selección, propagación, cuidado y tala selectiva de plantas perennes y leñosas, es decir, árboles, arbustos. Mariano, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Vamos a entrar directamente en el asunto. ¿Cuántas especies de cactus existen? Y algunas curiosidades. Por ejemplo, ¿cuál es la más grande? Pues mira, el mundo de las cactáceas es grande. Viene a tener entre 1.800 y 2.300, 2.400 especies, porque a veces es difícil distinguir unas especies de otras. Y el más grande de todos, desde luego, es el saguaro o el cardón de la zona de México y sur de Estados Unidos, que llegan a tener hasta 23 metros de altura y 1 metro de diámetro de tallo, porque no podemos hablar mucho de tronco, a que son unos buenos ejemplares y pueden llegar a pesar hasta entre 18 y 23 toneladas. Correcto. El más grande, ¿eh? Correcto. A este cactus me refería yo, probablemente con poco acierto al nombrarlo. Mariano, ese es el cactus de mayor tamaño. ¿Cuál es el que tiene las espinas más gruesas y la especie de menor envergadura, el más pequeño? Pues mira, hay uno que se llama Ferocactus y otro que se llama Echinocactus ferox. Con esos nombres ya te puedes hacer una idea de las espinas que tienen. Uno tiene espinas de hasta 25 centímetros de longitud. ¡Qué barbaridad! Y el otro las tiene recurvadas hacia adentro, con lo cual, si algún animal se engancha con una de ellas, pues le cuesta mucho trabajo salir, porque al estar curvada hacia adentro, le es difícil sacársela. Así que hay desgarro. Hay una que mide 2 centímetros e incluso puede llegar en algunos casos a medio centímetro nada más. Es la Brosfeldia liliputiana, que se encuentra entre las rocas, ahí protegida para que no le dé mucho el sol por el tamaño que tiene y también para que no se la coman los animales. Es una especie en peligro de extinción esta. Se encuentra en algunos viveros, pero en su hábitat natural está en peligro. Uh-huh. ¿En qué lugares habitan los cactus? Porque todos asociamos el cactus con zonas desérticas. ¿Dónde están en el mundo y dónde los podemos encontrar en nuestro país, en España? Bueno, pues lo primero, obviamente, están en lugares de los desiertos. Es una familia americana, o sea que las cactáceas solo existen en el continente americano. Hay una especie en el sur de África, pero se piensa que debió ir con algún barco negrero de esclavos. De vuelta, es el Rhipsalis bactifera. Pero todas las demás especies son del continente americano. Pues son lugares donde apenas llueve, estamos hablando de que a lo mejor llueve una vez cada 2 años. Entonces son plantas muy adaptadas a ese hábitat en el que se encuentran. Y en España, como ya te he dicho antes, no existen cactáceas. Lo que sí existe es que las trajeron en las expediciones. Trajeron, por ejemplo, algo que estamos muy familiarizados con ella, que es la chumbera. La chumbera es americana, que se introdujo en España, la Opuntia ficus indica. Pero no se introdujo por los sigochumbos, por eso que comemos en verano a veces, a finales de verano, sino porque tiene una plaga, que es la cochinilla, que era uno de los mejores tintes que había en Latinoamérica, y que se trajo a España y se empezó a cultivar solo por el tinte, por conseguir el tinte. De hecho, conseguimos el mercado del color rojo, lo tenían los alemanes y se lo conseguimos quitar y bajar los precios de las prendas teñidas de rojo gracias a esta, digamos, agricultura viajera. Plantas que fueron y plantas que vinieron de allí. Entiendo. Carmen, te escucha el profesor Sánchez. Sí, yo le quiero preguntar al profesor cuánto tiempo puede pasar un cactus sin recibir ni una sola gota de agua y qué temperaturas son capaces de soportar. Bueno, pues la lluvia, pues la que reciban está bien recibida, pero llegan a soportar hasta 2 años sin que llueva. Pero eso significa que se han ido adaptando durante toda su vida a esa escasa pluviometría, por lo cual tienen un sistema radical muy estructurado, que ocupa mucha superficie y también a la vez profundo. De tal forma que tú tienes un cactus aquí en España que quieres plantar en un jardín o en alguna zona, lo tienes que estar regando porque se va a habituar a esa pluviometría que hay en España, aunque sea en Almería o sea en Sevilla, sea en una provincia que llueve poco. Y las temperaturas que son capaces de aguantar
son bastante altas. Lo normal es que aguanten de 35 a 40 grados centígrados, aunque son capaces de aguantar 50 grados. Para eso han tenido un proceso evolutivo de adaptarse a esas condiciones medioambientales en las cuales viven. Mariano, habrá quien piense que las espinas tendrán una función defensiva para ahuyentar, por ejemplo, a los animales, pero ese no es el único motivo por el que tienen espinas. Vamos a la pregunta, ¿por qué los cactus tienen espinas y no hojas como cualquier otra planta? Bueno, pues enlazamos con lo de antes. Han tenido un proceso evolutivo. Hay que pensar que una hoja tiene una gran superficie y por esa hoja va con una temperatura elevada y una humedad bastante baja, va a haber una gran pérdida de agua. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estas plantas? Han evolucionado a transformar esas hojas en espinas. La espina tiene una cutícula, tiene una superficie cérea que aunque la humedad ambiente sea bajísima y haga muchísimo calor, va a transpirar y va a evaporar muy poco. Y a la vez, esas espinas, como hemos hablado antes de los tamaños y de las formas que tienen, son un sistema defensivo para que ningún animal quiera acercarse a comerse el tallo, que está, al ser una suculenta, está lleno de agua y es muy atrayente para ese tipo de animales. Y entonces la espina es un método defensivo para que no se les acerquen. Mariano, ¿los cactus florecen, incluso dan frutos? Sí, claro. El problema que tienen los cactus evolutivamente es que como apenas llueve, necesitan florecer en el momento que cae una lluvia, ya sea una vez al año, 2 veces al año o una vez cada 2 años. Entonces aprovechan esa lluvia que ha caído para florecer rápidamente. En ese momento también aparecen los insectos polinizadores y entonces hay una floración rápida y una fructificación igualmente rápida. Mariano Sánchez, arborista. Hoy hemos conocido, gracias a él, algunas curiosidades del mundo absolutamente enigmático de los cactus. Gracias y buenas noches. A ti, Adolfo. Buenas noches. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Yo sé que no has querido hacer llorar un gato herido, amor. Seguro que has visto una silueta que forma parte del paisaje emocional y visual de nuestro país. Te hablo del toro de Osborne, una imagen que nació en los años 50, como una simple valla publicitaria para anunciar el brandy veterano de las bodegas Osborne. ¡Qué bueno! Bueno, pero con el paso del tiempo, el toro de Osborne dejó de ser un anuncio para convertirse en un auténtico icono cultural. Diseñado por el artista gaditano Manuel Prieto, el toro ha acompañado durante décadas a millones de viajeros en las carreteras españolas. Ha terminado formando parte de la identidad colectiva de nuestro país. Este año celebra su 70 aniversario convertido en una imagen reconocible dentro y fuera de España. Rocío Osborne, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE. Muy buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por invitarme al programa. Para situar ya a nuestro oyente, ¿cómo y por qué nace esta idea del toro? Bueno, en ese momento se buscaba una imagen que fuera muy impactante y que recogiera un poco esos valores de fuerza, de pasión, que caracterizara un poco, ¿no?, a los españoles. Entonces se buscaba esa imagen que representara un poco el espíritu de nuestro país. La primera versión del toro no era como la conocemos hoy, ¿no? El toro es distinto. Bueno, digo, el perfil es un toro, evidentemente, pero incluso el material era diferente, ¿no? Sí, bueno, correcto. Desde el primer diseño que hizo Manolo Prieto en el año 56, cuando se trasladó a la primera valla, que fue en el año 57, hubo que pulir un poco el diseño porque estaba hecho en papel con unos contornos muy complicados de reproducir en 3 dimensiones. Entonces se hizo en madera, medía 4 metros y de hecho los cuernos eran en blanco, y una de las cosas que decían a veces algunas de las personas de la compañía era que parecía una vaca más que un toro. Entonces se decidió pintarlo de negro y luego llevaba el rótulo de veterano porque era la valla publicitaria de la marca, pero más adelante
fue acogido también entre la población y tuvo tanto éxito que pasó a ser la imagen de la compañía y ya pasó a poner Osborne, Sherry and Brandy. Correcto. Primer toro instalado, año 57, en Cabanillas de la Sierra, en Madrid. Esto es correcto, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a recordar. El toro nace como un anuncio de Brandy. Escucha. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac. Verás cómo no falla. Bueno, eran otros tiempos, claramente, ¿no? ¿En qué momento, en tu opinión, Rocío, deja de ser solo publicidad y pasa a convertirse en una especie de símbolo cultural? Pues yo creo que al haber tantos toros en la década de los 70, la gente formaba parte de nuestros recorridos, de tu trayecto al trabajo, de nuestras vacaciones. En esa época los viajes en familia pues eran muchos en coche, eran viajes largos y muchas veces incluso para mantener entretenidos a los niños pues se jugaba a contar los toros o a encontrar los toros. Entonces al final yo creo que había tantos que estuvo una imagen muy arraigada en la imagen del paisaje español. Y luego yo creo también en el momento que intentaron retirar la publicidad de las carreteras y hubo una manifestación popular muy importante para pedir que se quedara. Entonces yo creo que ahí es donde la población se dio cuenta de lo mucho que quería que permaneciera la figura del toro en el paisaje. Actualmente tengo aquí unos datos, corrígeme si me equivoco, quedan unas 92 siluetas en España. Tienen una altura de 14 metros y un peso aproximado de 4 toneladas. Esto que decía Rocío, de que hubo un momento en la desaparición, inevitable, entre otras cosas, porque hubo una legislación que impedía poner publicidad por las carreteras. Bueno, el Tribunal Supremo permitió conservarlos en 1997 por su valor cultural y estético. En algunos lugares han sido vandalizados o retirados. ¿Hasta qué punto el toro ha acabado adquiriendo también una dimensión política e incluso identitaria? Pues en ese sentido es cierto que encontramos esa asociación política que es espontánea totalmente, no viene promovida desde la compañía ni mucho menos. Nosotros siempre decimos que el toro de Osborne es una marca que pertenece al grupo Osborne y que de hecho los únicos con derecho a reproducirlo y a dejar utilizarlo somos nosotros, y entonces el uso del toro con fines políticos o con asociación a ideologías políticas, nosotros no estamos a favor. Nos han vandalizado el toro en muchas ocasiones con distintas intenciones y distintas ideologías políticas, y nosotros siempre nos hemos mantenido al margen, porque lo que sí que es cierto es que tenemos el deber como compañía, tras la sentencia del Tribunal Supremo, de mantenerlos en su estado original, que es negros. Entonces, en ese sentido, Osborne también es el responsable de conservar los toros y mantenerlos pues en buen estado, pintados. Entonces, si se vandalizan, pues hay que volver a pintarlos. Si los tiran, pues hay que volver a levantarlos. Entiendo. Y en ese sentido, pues es un trabajo que hace Osborne que es bastante importante porque conlleva muchos recursos y mucho tiempo. En Cataluña y en el País Vasco, pongo el ejemplo de estas dos comunidades porque es donde probablemente están los separatistas más radicales de nuestro país. ¿Hay toros en el País Vasco y en Cataluña? En Cataluña ya no, y en el País Vasco sí. De hecho, bueno, tenemos también uno que han tirado recientemente, hace unos 8 meses, y lo vamos a volver a levantar. Lo que pasa es que también cuando estos actos, como son delito contra la propiedad privada, esto sigue un proceso judicial, y hasta que el proceso judicial no está cerrado y nos permiten hacer las actuaciones necesarias para poder retirar los restos y poder levantar uno nuevo, pues no podemos hacerlo. Entonces ahora mismo ya estamos en esa fase donde vamos a poder empezar los trabajos para levantar de nuevo el toro. Rocío, ¿el toro se conoce internacionalmente? Es decir, fuera de España, si vemos el toro de Osborne, inmediatamente lo asocian con nuestro país. Es más, te pregunto, ¿ha recibido premios o reconocimientos, no sé, por su diseño o por el valor cultural y publicitario que tiene?
No, premios no he recibido, pero sí que es cierto que para mí uno de los mayores premios y reconocimientos es tener artistas de la talla mundial como Keith Haring, cogiendo un toro de manera espontánea y pintándolo. Y de hecho ahora está en el Museo Met de Nueva York. Entonces, eso para mí, yo creo que un artista de esa categoría, que el toro le inspire para hacer una obra, yo creo que es uno de los mejores reconocimientos. Y tenemos también muchísimas obras interpretadas por artistas como Annie Leibovitz, Richard Avedon, Helmut Newton, y la verdad es que esa atracción que sienten los grandes artistas por el diseño del toro y por nuestra figura, para mí es uno de los mayores reconocimientos, porque el mundo del arte siempre se ha sentido muy atraído por el toro y se considera un icono del diseño de la publicidad. Permíteme algunas curiosidades de carácter básico. ¿Cuánto tiempo se tarda en montar uno desde cero y cuántas personas participan normalmente en el montaje? Pues por lo menos podemos hablar de un mes en montar todo, porque aquí hay trabajar el terreno. Tú solo ves la parte aérea de la valla, pero hay que hacer trabajos de la parte de la tierra que va a sujetar la estructura, donde hay que poner unas zapatas de hormigón muy pesadas para que el viento no tire la estructura. Entonces, bueno, hay que hacer trabajos previos a lo que es levantar la valla. Y más o menos yo calculo que un mes. Siempre depende también de la meteorología, porque muchas veces hay que parar los trabajos por temas meteorológicos, y luego tenemos un equipo de personas que depende también de ellos, de cuánta gente utilizan, pues tardan más o tardan menos. Entonces, entiendo. pero desde luego no es un trabajo que lo hace una sola persona. Los vemos siempre impecablemente negros. ¿Cómo se mantienen y cada cuánto tiempo se restauran o se repintan? Pues tenemos un calendario de trabajos donde más o menos tenemos que se tienen que pintar todos los toros cada 2 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces por inclemencias meteorológicas, pues un cuerno se dobla por el viento, o si ha habido un temporal muy grande, pues a lo mejor se haya podido dañar algo la pintura. Entonces, en ese sentido, hay algunos casos en los que hay que pintarlo aunque no le toque, como nosotros decimos, ¿no? Y entonces pasamos un parte de incidencia a la empresa que nos ayuda con el mantenimiento de los toros, y ellos lo meten en el calendario de trabajo, pero más o menos son cada 2 años. Los 92 toros tienen que pasar por chapa y pintura. Fíjate que antes reivindicabas el esfuerzo que hace la compañía por mantener esta imagen de la marca y, desde luego, también de nuestro país. Forma parte de nuestra cultura, sin duda. Sí. Dame datos más concretos. ¿Qué coste aproximado tiene mantener en buen estado estas enormes estructuras metálicas repartidas por España? Bueno, pues pintar un toro nos cuesta unos 6.000 euros, y eso hay que hacerlo cada 2 años mínimo, si no son vandalizados o se ven perjudicados por un tema meteorológico. Y luego de levantar un nuevo toro puede estar entre 40.000 euros, 50.000 euros levantar toda la estructura. O sea, entre 40 y 50.000 euros. Ponerlo nuevo, 6.000 sí. Pavos. Pintarlo, y hemos dicho que hay más de 90, ¿no? 92, correcto. Ala, pues el que quiera entretenerse, que ponga la calculadora, y para que vean que, fíjense, ya no solamente por mantener la imagen de una marca, que por supuesto, y es absolutamente legítimo, sino por mantener también algo que forma parte. ¿Quién no tiene un recuerdo cuando pequeño iba con sus padres en el coche, bien contando toros o bien señalando que si ya veías el toro ahí, Torre del Mar estaba a la vuelta de la esquina? Exacto, eso lo utiliza mucho la gente como referencia, decir, hay un toro en el aeropuerto de Jerez que los pilotos lo utilizan como referencia para el aterrizaje en el avión. Entonces, bueno, yo creo que es una figura que nos ha acompañado a lo largo de 70 años, eso no hay muchas vallas publicitarias que puedan decir lo mismo. Y yo creo que todos le tenemos muchísimo cariño, y por eso mismo yo creo que hay que conservarlo como está, respetarlo como marca que es, y que lo convierte en algo muy especial, porque ningún otro país tiene algo tan diferente como son esas vallas de toros alrededor de la carretera. A los extranjeros les sorprende muchísimo, y hay incluso vídeos de YouTube donde muchos extranjeros brasileños y de otros países cuentan el porqué de estos toros, qué es lo que son, porque claro, los extranjeros muchas veces no saben el porqué de estas vallas. Correcto, pues gracias por el esfuerzo que hacéis la familia Osborne
por mantener este símbolo de vuestra casa y también de nuestro país. Rocío, un beso y que cumpla muchos más. Muchísimas gracias, Adolfo. Buenas noches. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido? ¿Rápido? ¿O lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida. Comenzamos nuestro ejercicio de memoria con la selección de recuerdos de Andrés Atienza. Una semana como esta de 2025, la UCO de la Guardia Civil publicaba un informe de casi 500 páginas en el que señalaba directamente al, por aquel entonces, secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como parte de una red de mordidas procedentes de la adjudicación de obra pública. En ese informe, la UCO señalaba también como parte del entramado al exministro José Luis Ábalos, Andrés, y a su asesor Koldo García. Pues sí, en las 500 páginas del informe de la UCO se incluía la transcripción de varios audios que intercambiaron los tres principales implicados. Conversaciones en las que, por ejemplo, se detallan cantidades de más de 1 millón de euros por adjudicar obras a constructoras. Esto y otras operaciones en las que se movían importantes comisiones. No hay nada que hacer, ya está hecho. Te va a caer medio al mes durante 3 años. No hay nada que hacer, ya está hecho. Te va a caer medio al mes durante 3 años. En ese audio, Koldo le decía a Ábalos que le iba a caer $500,000 al mes durante 3 años a cambio de mediar en una operación para beneficiar a una petrolera. Bueno, la trama Cerdán Ábalos-Koldo saltaba por los aires una semana como esta de 2025. El informe de la UCO hizo tambalear al PSOE de Pedro Sánchez, tuvo como efecto inmediato la dimisión del secretario de Organización, Santos Cerdán. Es el hombre fuerte del sanchismo para las tareas más oscuras y más delicadas. Él fue el encargado de pactar con Bildu en Navarra, y de blanquearlo, y de negociar con Puigdemont en Suiza, y de montar las cloacas con Leire. Si la caída de Koldo ha provocado la de Ábalos, la de Santos puede causar el destrozo definitivo. Poco después de la dimisión de Santos Cerdán, Pedro Sánchez comparecía en rueda de prensa. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Quiero anunciarles que a pesar de los informes positivos que ha venido elaborando y publicando el Tribunal de Cuentas sobre el estado de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista. Fíjate, ha pasado un año y de todo lo que nos estamos enterando. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Cerramos nuestro apartado dedicado a asuntos que eran noticia una semana como esta de hace un año. Un poco de música no viene mal. ¿Quiénes suenan, Andrés? Pues los Beach Boys, los chicos de la playa, porque se cumple un año del fallecimiento de su vocalista Brian Wilson. Nos dejaba el 11 de junio de 2025. En Beverly Hills, en California, Wilson nos decía adiós a los 82 años. Bueno, voy a aprovechar esa despedida para decirte yo que también te vuelvo a encontrar, si te apetece, en una semana. Gracias por estar ahí. ¡Hasta pronto! If you don't, you'll be alone, and like a ghost, I'll be gone.